Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo seminario acerca de Taillook, de la herramienta de diseño 3D. Hoy vamos a desarrollar un proyecto para que partiendo desde cero, podamos ver cómo crear un espacio, cómo configurar las zonas donde vamos a colocar los azulejos, donde vamos a colocar los objetos, qué azulejos vamos a colocar, cómo descargarlos, cómo ponerlos en nuestro proyecto y finalmente cómo generar un renderizado. En primer lugar me presento, soy Alberto Firmat, soy el responsable de Taillook para España y Portugal y bueno, simplemente, como os decía, os agradezco que asistáis al día de hoy. Vamos a iniciar una serie de seminarios a partir de ahora, que tendremos uno cada mes. Vamos a ir alternando presentaciones digamos, básicas para ir viendo cómo funciona Taillook, con presentaciones en las que vamos a dedicar un poquito de tiempo a, a aprender cómo sacar un renderizado óptimo, cómo colocar la luz, una serie de truquitos que nos permitan sacar el máximo partido a la aplicación. Ya os digo, se irán intercalando una presentación más o menos estándar como la de hoy y luego haremos alguna un poquito más avanzada. Hoy vamos a comenzar creando el espacio, creando la estancia. Para ello accedemos a el área de diseño, el programa de diseño. Siempre que nosotros tengamos que empezar a trabajar, vamos a necesitar estar conectados a Internet porque necesitamos loguearnos con nuestro usuario, que es el email que nosotros habíamos introducido al crear el registro, y nuestra contraseña. ¿De acuerdo? Accedemos y entramos ya, nos hemos logueado a los servidores. Siempre nos va a hacer falta estar conectados a Internet para empezar, guardar cada vez que queramos hacer algún cambio y para descargar tanto objetos como azulejos. Objetos me refiero a sanitarios, grifería, etc. Bien, hoy vamos a arrancar con un proyecto nuevo. Hacemos clic en el botón de proyecto nuevo. Siempre nos va a pedir, en primer lugar, nombre del proyecto. Hoy le vamos a llamar, pues, webinar 160119. Podemos introducir un nombre del cliente, podemos introducir una breve descripción, etc. Mirad, todas estas partes que estamos viendo ahora, aquí podemos ya empezar a introducir objetos, incluso partir de una forma básica de la estancia, colocar los azulejos, incluso decirle dónde van a ir ventanas o puertas. A mí normalmente, por mi procedimiento de trabajo, me gusta más empezar desde cero y hacer todo desde la aplicación. Mirad, Taillook es una herramienta muy sencilla de manejar, que se creó hace 6-7 años. Arrancamos con este proyecto para crear una herramienta que sea fácil de usar, que no necesite conocimientos de AutoCAD, que no necesite tener conocimientos de diseño, etcétera, y que nos permita crear en poco tiempo un proyecto. ¿De acuerdo? Un proyecto que nos permita vender. La idea de esta herramienta es que sirva de herramienta de ventas. No vamos a crear unos proyectos fantásticos, bueno, podremos hacerlo, pero no es esa la finalidad. La finalidad es ayudar a la venta de materiales en las exposiciones. Bien, Taillook tiene 7 partes. Crear ambiente, que es donde definiremos cómo es la estructura. Subdividir las superficies, que aquí es donde le diremos en qué parte va a ir un azulejo, en qué parte va a ir otro, cuál va a ir pintada, cuál no, etcétera. Pintar, evidentemente, pues esto es aplicar un color, una textura a una pared. La colocación de objetos. Aquí descargaremos nuestro sanitario, grifería, la mampara, el plató de ducha, etcétera, etcétera, todos los objetos para darle efecto, para darle vida al proyecto. La colocación de azulejos sería el quinto paso, de que igual aquí descargaremos de la base de datos que tenemos en Taillook los azulejos. Luego os enseñaré, veréis cantidades, veréis fábricas, etcétera. Y colocaremos los azulejos en cada baño. Y por último, la fase de render, que es donde configuramos texturas, colores e iluminación, y un último informe que nos va a permitir sacar información de los metros cuadrados que estamos utilizando, incluso darle la valoración económica y sacar un presupuesto. Mirad, hoy vamos a hacer este proyecto. ¿Veis? Es un proyecto sencillo, es un baño, tenemos una entrada aquí en la puerta, en la pared de la derecha, con una zona de ducha, una ducha de 80 por 1,80, una ventana alta, una ventana en altura y, bueno, pues el mobiliario y el sanitario. Como veis, es un proyecto
Nada complejo, un proyecto bastante habitual, bastante común. La idea es obtener un resultado como el que estáis viendo. ¿Bien? Lo primero que vamos a hacer es definir cuáles son las medidas de la estancia, ¿no? El cliente, el instalador, nos ha proporcionado las medidas y nos dice qué medidas tenemos en cada pared, dónde está colocada la ventana, la puerta, etc. Mirad, esta pared, este paño de aquí, que corresponde, voy a cambiar la vista, corresponde con este paño de aquí arriba, nos dice el instalador que tiene una medida de 240. Tenemos varias formas de modificar las medidas de un paño. Puedo hacer clic en el botón rojo. Siempre que veamos un punto rojo, un botón rojo, un cuadrado, un botón rojo, significa que dentro hay un menú, ¿de acuerdo? Que afecta, evidentemente, al objeto, al paño en el que estamos trabajando. Y le voy a decir que cambiamos la longitud. Y le vamos a dar este valor, vamos a ser 240 centímetros. ¿Bien? Veis que ya hemos cambiado automáticamente en la zona 5. Mirad, yo siempre para la gente que ya me conocéis y para la gente que no, para que vayáis acostumbrándoos un poco a mi forma de trabajar, esta zona de arriba donde están las pestañas y el menú, yo le llamo zona 1. Los iconos de funciones va a ser la zona 2. Zona 3 es la zona grande de trabajo. Zona 4, arriba a la derecha, donde vamos a tener menús, tendremos los objetos, los azulejos. Y zona 5, la zona 3D, que según voy haciendo modificaciones, van a ir apareciendo aquí. Vamos a poder verlo en tiempo real. ¿Bien? ¿Veis que ya hemos modificado? ¿Veis que esta pared sigue siendo de 300? Esta pared ha cambiado a 240. ¿Qué voy a hacer ahora? Desplazar el conector para cuadrarlo. Si os fijáis en el proyecto, tenemos este lado es el de 240 y este es el que acabamos de cuadrar a 240. La altura, el largo de la pared de la puerta y la pared del mueble la vamos a dejar en 300, que es como nos dice el instalador. Por defecto siempre tenemos 300 por 300 y una altura de 270. La altura en este proyecto es 240, con lo cual vamos a cambiarla. ¿Cómo? En la doble flecha hacemos clic en el punto rojo y cambiamos la elevación, la altura. Y le decimos que son 240. Aceptamos. Y ya hemos cambiado. Vamos a ir cambiando las vistas para que lo veáis. Todo esto de aquí son las cámaras que nos van a permitir vistas frontales, traseras, etcétera. Aquí abajo en la zona 5. Entonces ya hemos creado nuestra estructura base. 240 por 3. Seleccionamos el paño donde va a ir la puerta. Veis que acabo de hacer clic en la zona 5 y se ha puesto amarillo esta pared, que la tenemos aquí. Y le decimos agregar una abertura. Ventana, puerta, abertura. Vamos a hacer un hueco de puerta de 87,5 de ancho por 2,06 de alto. Con una profundidad que necesitamos, porque luego vamos a poner un modelo 3D que simula una puerta. Yo aquí le voy a dar una profundidad de 20, aquí cada muro tendrá su profundidad, lógicamente, pero para tener así una referencia, yo le voy a dar una profundidad de 20 para que veáis cómo queda. Y luego, dentro del paño, tenemos que explicarle a la aplicación dónde queremos colocar la puerta. Bueno, pues le vamos a decir que tome como referencia el lado derecho, es decir, el lado de aquí, que desde el lado esté a 10 centímetros, ¿bien? Y que desde el suelo, evidentemente vamos a dejarlo a 0, ¿no? No vamos a hacer un escalón. Entonces, ahí lo dejaríamos, aceptaríamos, y como veis, aquí en la zona 3 nos ha creado el hueco de la puerta, y en la zona 5 podemos ver que nos ha hecho el huequito. Voy a cambiar un poco la vista para que lo veáis con más facilidad. Veis que nos ha creado ya el hueco para luego colocar el modelo 3D que simula una puerta, ¿no? El objeto 3D que simula una puerta. Vamos ahora con la pared que contenía el lavabo. La ventana. ¿Veis qué es esta? La selecciono en la zona 5 y el instalador me dice que la ventana está situada con respecto del lado izquierdo. En este caso vamos a tener en cuenta el lado izquierdo y está situada a 15 centímetros del lado, con lo cual desde el lado le decimos 15 y desde el suelo está situada a 1,60. Pues simplemente introducimos los datos. ¿Qué medidas tiene la ventana? De ancho 1,25 y de alto 50. Aceptamos. Veis que ya en la zona 3 nos ha colocado nuestra ventana y en zona 5 vemos ya que el reflejo nos está simulando que tenemos un punto lumínico en este momento. Bien, entonces ya tenemos definido
nuestra estructura. Ya hemos creado las medidas. ¿Veis la velocidad con la que hemos hecho esto? Llevamos 8 minutos trabajando. Ya tenemos creada la estructura del baño, la estructura de la estancia, con su puerta y su ventana. Ahora nos vamos a ir a definir cómo van a ir colocados los azulejos, cómo van a ir pintados, cómo va a ir distribuido el material. Bien, nos vamos a la segunda pestaña, a la segunda fase, subdividir las superficies en zona 2, perdón, en zona 1, hacemos clic. Veis que la dinámica es más o menos la misma, seguimos con la zona 3, zona 2 han cambiado las opciones de menú, pero seguimos teniendo las mismas, tenemos la misma distribución, y en zona 5 seguimos teniendo nuestro diseño en 3 dimensiones. Seleccionamos, por ejemplo, la pared de la puerta. Bien, la vemos aquí seleccionada en amarillo, y vemos que ya nos marca la estructura tal cual está con la puerta. Evidentemente aquí no vamos a alicatar porque este es el hueco de puerta. Lo que vamos a hacer, yo os había comentado que tenemos una ducha que va a ir alicatada en el interior. Estos serán 80 centímetros por 2,40 que tenemos de alto y 1,80 por 2,40 que tenemos de alto. Y luego vamos a llevar a 90 centímetros una cenefa con el mismo mosaico y vamos a alicatar con distintas, esta pared, la pared del lavabo la vamos a alicatar en franjas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir, vamos a decirle cómo hacer estos espacios. La ducha va a venir en este punto, con lo cual, agregar superficie 2D. Y le decimos, ¿cuánto es el ancho? Esta parte de izquierda a derecha, ¿no? El eje X. Sabemos que el plato de ducha es de 80 por 1,80. Pues esto sería 80. ¿Cuánto de alto? 2,40, es la altura de nuestro baño. Colocación. Tomo como referencia el lado izquierdo. Bien. Y lo dejo como está en 0 y en 0 porque quiero que empiece a tomar como referencia el punto de abajo. Acepto. Y veis que me ha creado un recuadro que cuando yo vaya a pintar o cuando yo vaya a alicatar, la aplicación ya va a distinguir entre lo que tiene que ir en este punto y lo que tiene que ir en el resto. ¿De acuerdo? Aquí vendrá un material, aquí vendrá otro. Pero hemos dicho que vamos a poner franja también. Esto lo vamos a hacer después. Vamos, para que lo veáis un poquito más sencillo. Esto lo vamos a hacer lo último, para hacer la cenefa que hemos puesto en mosaico de 30. Selecciono ahora el paño de la ventana, que aquí viene la parte corta, la parte estrecha del plato de ducha, los 80 centímetros. Hacemos lo mismo. Agregar superficie 2D, ancho del eje X, es decir, izquierda a derecha, 80, altura 2,40. ¿Qué posición utilizo? Tomo como referencia el lado derecho y 0, 0. Y ya tengo mi espacio. Pero le he dicho, os he comentado, veis en la imagen, que yo quiero hacer esta cenefa de corte que va a salir continuando la pieza que tenemos instalada en el plato de ducha. ¿Cómo hacemos esto? Selecciono el paño general y vuelvo a hacer lo mismo, realmente. ¿Cuánto tiene que ser el ancho del eje X? Puedo medirlo, lo primero que hago es medirlo, necesito saber cuánto tengo de aquí a aquí. Veis que lo que he hecho es coger la regla, simplemente lo pongo, yo sé que tengo 1,60. Bien, entonces voy a crear un espacio que sea de 1,60, eje X. ¿Cuánto tiene que tener de alto? En el dibujo, la pieza, el mosaico que nosotros tenemos es de 30 por 30, con lo cual el alto le vamos a dar 30, ¿no? ¿Dónde lo coloco? Tomo como referencia el lado izquierdo. ¿A qué distancia del lado? A 90. Perdón, ¿a qué distancia del lado a 0? ¿A qué altura? A 90. Perdóname que me he ido aquí, distancia desde el suelo a 90. Y aceptamos. Y veis que nos ha creado, aparte de la estructura que nosotros tenemos para el interior de la ducha, nos ha creado una estructura, una zona en la que vamos a poder colocar diferentes materiales que a la que tenemos en el azulejo de base. Vamos a hacer lo mismo con este otro paño, con el paño del lavabo. Aquí, en lugar de hacer las franjas utilizando esta técnica, luego os enseñaré cómo hacer las franjas simplemente colocando azulejo, en lugar de crear diferentes espacios. Bien, entonces el ancho del eje X, estos son 300, la altura son 30. Voy a utilizar el lado izquierdo o el lado derecho, es igual, o el centro, porque aquí vamos a cubrir de lado a lado, con lo cual nos va a dar igual, y esto va a estar a 90 centímetros.
centímetros. Aceptamos y tenemos, ¿veis?, nuestra estructura creada. Hacemos lo mismo en este paño. Decimos X son 240, la altura de la estructura son 30 y desde el suelo a 90. Y vamos a la parte de la puerta. Mira, esta parte ya es un pelín más compleja, simplemente porque quiero hacerlo, si yo lo pusiera, voy a simular para que lo veáis, si yo lo pusiera tal cual, lo que haríamos sería entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque no puedo meterme, ¿veis? No puedo meterme en la puerta no puedo alicatarla, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer es decirle dónde va a estar ubicado. Lo primero que necesito saber son las medidas. Tengo 22 centímetros y medio y aquí teníamos, si no recuerdo mal, 10, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Entonces, vamos a definir los dos espacios, el de la derecha y el de la izquierda de la puerta. Altura 30, X, es decir, este lateral 10, ¿a qué altura del suelo? A 90 y tomamos como referencia el lado derecho. Aceptamos y ya tenemos nuestro espacio. ¿Bien? Y vamos a hacer lo mismo aquí. Aquí va a ser más difícil saber exactamente el punto, pero os voy a enseñar una forma sencilla, muy sencilla de hacerlo. Hemos dicho que el ancho era 22 centímetros y medio, siempre con coma, nunca con punto. Vamos a utilizar como referencia el lado derecho y altura desde el suelo 90. Y acepto. ¿Veis que me lo ha colocado a la derecha? Si os fijáis, yo cada vez que muevo, veis que aparecen unos puntos morados. Estos puntos morados nos sirven de imán. Es decir, si yo pongo la punta de la flecha del puntero del ratón encima del imán, veis que lo que hago es cuadrar esta forma que yo estoy creando con ese imán. Y con este voy a hacer lo mismo. Lo llevo aquí, veis que pongo encima del puntero morado y suelto. Y ya tengo mis dos estructuras creadas. A partir de ahora yo ya podría alicatar y ya la aplicación va a saber dónde tengo que colocar cada cosa. Pintar ambiente. Bueno, pintar ambiente no os hago una muestra para que lo veáis. No tiene un gran misterio, es simplemente seleccionar el color, o incluso podemos descargar desde Taillook. Hay texturas que ya están creadas o incluso como usuarios profesionales podemos subir nuestras propias texturas y simplemente pues escoger una de los paños y aplicarle un color. Bueno, ya tendríamos esa pintura aplicada, ¿vale? No es el caso. Ahora mismo, como nosotros vamos a tener todo el baño alicatado, no es el caso que necesitemos pintar nada, ¿de acuerdo? Colocar objetos. Esta es la parte quizá probablemente más entretenida y probablemente más lenta de aprender y de trabajar. Bien. Mirad, veis que la estructura de trabajo nos ha cambiado. Ahora mismo, en zona 3, tenemos lo que es lo que veíamos antes en zona 5 del modelo 3D, ¿vale? Vamos a trabajar ya directamente sobre el modelo 3D. En la zona 4 está vacía. Aquí es donde vamos a ir agregando los modelos que vamos a trabajar y que vamos a utilizar en este proyecto. Y en la zona 5, lo que nos va a identificar son las caras y los imanes que tiene cada objeto. Esto lo veremos ahora a continuación. Mirad, este es el segundo momento en el que necesitamos estar conectados a Internet para poder descargarnos los objetos y poder descargarnos los azulejos, ¿de acuerdo? ¿El por qué? Pues es tan simple como, si entráis en la página web de Taillook, lo podréis ver después cuando terminemos la demostración. Azulejos ahora mismo tenemos en la base de datos 221.993 azulejos y objetos 3D, creo que hay cerca de casi 30.000 objetos. Pero esto hace imposible que un ordenador doméstico, un ordenador de los que tenemos en la oficina, los que tenemos en casa, pueda soportar el tamaño de esta base de datos. Pues por eso es necesario estar conectado a Internet para poder descargarnos el objeto o el azulejo que queramos. Bien, podéis ver aquí en productos, incluso podéis ver las fábricas, bien sacándolas por categorías, por países, etcétera, todas las fábricas que han incluido sus productos en Taillook, ¿de acuerdo? Digo, el 100% de los productos son productos reales, son productos que nos proporcionan los fabricantes. Bien, entonces, lo que haremos ahora desde la aplicación es agregar. Vamos a descargar modelos. Tenemos tres opciones. Podemos descargar desde la librería de Taillook, que como ves tenemos 30.000 modelos. Podemos importar un fichero desde un archivo. Si nosotros somos modeladores 3D,
y hemos creado un modelo 3D de algún objeto, un sanitario, un mueble, lo que sea, y lo queremos importar a nuestro proyecto, podemos hacerlo desde este punto. Y la otra opción es la librería de 3D Warehouse de SketchUp, que desde el programa tenemos un acceso directo a esta librería. Mirad, esta librería tiene cerca de 4 millones de modelos 3D creados por diseñadores de todo el mundo. Ahí hay modelos subidos por fábricas y hay modelos creados por diseñadores. Es una librería muy interesante que yo os recomiendo que exploréis. ¿Por qué? Porque para darle complemento, para darle, si queremos poner un perfume, queremos poner una toalla, queremos poner una planta, queremos poner este tipo de cosas en nuestros proyectos, esta librería contiene prácticamente cualquier objeto que vosotros busquéis. Os recomiendo que busquéis en inglés, porque evidentemente vais a encontrar muchos más objetos, pero que es lo que os digo, es una herramienta muy interesante, pero hay que saberla manejar con medida, ¿vale? Porque luego hay proyectos, hay objetos muy bien hechos y hay objetos realmente muy mal hechos. Vamos hoy a descargar desde Taillook. Mirad, cuando nosotros accedemos, lo que acabamos de hacer es conectarnos al servidor de Taillook. Aquí vamos a tener tres opciones. La lista de todos los objetos que están incluidos en Taillook, la lista de los objetos que yo haya subido, yo por ejemplo tengo mis objetos, yo he subido mis productos, bien, y la lista de objetos que yo he incluido en mi lista de favoritos. ¿Por qué os recomiendo hacer esto? Porque si trabajamos con unos materiales que usamos habitualmente para crear proyectos, pero no son materiales que nosotros vendemos, imaginemos que estamos haciendo un proyecto en el que el cliente solamente quiere los azulejos, quiere comprarnos el material de alicatado y de solado. Entonces, pero no vamos a hacerle el proyecto sin más, sin nada. Tenemos que ponerle un plato de ducha, tenemos que poner una mampara para hacerlo lo más fácil y lo más parecido posible a su vivienda. Entonces, para objetos que utilizamos frecuentemente, yo os recomiendo que tengáis esta lista de favoritos. ¿Cómo se coloca en la lista de favoritos un objeto? Simplemente, yo veo un objeto que me interesa, imaginaros esta silla, y veis que aquí a la derecha tengo arriba un corazoncito, que si hago clic en él, se pone en amarillo. Entonces, esto ya está guardado en mis favoritos. Para cualquier proyecto que yo vaya a hacer, cuando yo vaya a la pestaña de mis favoritos, veis que me va a aparecer aquí, ¿vale? Yo de aquí, por ejemplo, me voy a descargar mueble. Vamos a utilizar este mueble de leño baño en la serie Freedom. Vamos a descargarnos un plato de ducha. ¿Veis que no me hace falta descargar, cerrar la conexión, volver a entrar otra vez? No, yo aprovecho y descargo todo lo que necesite, todo lo que sepa que voy a utilizar en este momento. Y veis que automáticamente, solo de descargar, nos aparece en la zona 4, nos va identificando los objetos. En este momento están con unas rayas. Si os fijáis, esto significa que están descargados en el proyecto, pero que no se están utilizando todavía. Bien, vamos a descargar grifería. Y yo tengo aquí una serie de cosas que utilizo habitualmente, ¿no? Por ejemplo, sanitarios, platos de ducha, mamparas, grifos, etcétera, ¿no? Cosas que, si no tengo que proyectar el material concreto que el cliente necesita o que el cliente quiere, simplemente lo que hago es descargarlo de aquí. Utilizo, ¿veis? No tengo que andar haciendo búsquedas. Ahora os enseñaré cómo hacer búsquedas, ¿vale? Mirad, vamos a descargarnos, por ejemplo, mampara. Vamos a buscar una mampara para que veáis un poco la idea de cómo buscar objetos. Tenéis aquí a la izquierda el listado de todos los fabricantes que tenemos en Taillook. Perdona, estoy en favoritos, me voy a todos los objetos para que veáis toda la lista. Aquí está toda la lista de todos los fabricantes que hay en Taillook ahora mismo que han subido modelos 3D para colocar. Bien, entonces yo voy a buscar una mampara de una fábrica, Glass 1989. La tenemos aquí. Es que yo lo único que hago es escribiendo, se va filtrando, aplico. Y tengo ya aquí la lista de todos los objetos. En este caso, esta fábrica nos ha proporcionado 58 objetos con sus modelos. Bien, son modelos 3D para que podamos utilizarlos. Una vez que yo selecciono la fábrica, automáticamente se activa una segundo text box que lo que nos va a permitir es seleccionar entre la serie o colección que queramos para ir filtrando cada vez más. Entonces me voy a la serie Sovereign y ya voy filtrando. Veis que tengo ahora ya 34 objetos. Y aquí voy a buscar la mampara que me interese. Yo aquí puedo ir viendo pues distintos modelos, pues si son mamparas de ducha, si son mamparas de esquinas, si son mamparas, etc. Aquí tenemos, incluso si sabemos
exactamente la descripción, yo recomendaría que la pusierais. Yo, por ejemplo, voy a buscar una que es de la serie Slinta, o sea, perdón, el nombre Slinta, y me mostrará todas las que haya con ese, ¿veis? Ya vamos reduciendo a 10 objetos. Y ahora ya buscamos la mampara que nos venga bien, ¿no? Para nuestro proyecto. En este caso vamos a descargar esta mampara. Vamos a poner una mampara que se abra por uno de los laterales con una hoja fija. Simplemente descargamos, como hemos hecho antes. Voy a ir colocando cosas para que vayamos viendo cómo trabajar. Cierro la conexión al servidor. Voy a colocar el plato de ducha, lo primero. Clic con el botón izquierdo, arrastro al centro o donde queramos del proyecto y suelto. ¿Veis que ya se ha colocado el objeto en el medio? Siempre se nos colocan los objetos en medio del proyecto. En la zona 2 se han activado una serie de botones que nos van a permitir rotar los objetos en ángulos de 45, nos va a permitir moverlos. Podemos moverlos en cualquiera de los 3 ejes que se nos muestran, ¿de acuerdo? Yo lo voy a rotar porque lo que queremos es ponerlo, si os acordáis, queremos ponerlo en esta posición. ¿Bien? Entonces yo una vez que lo he rotado, ahora es donde viene la parte interesante de cómo colocar los objetos. Mirad, veis que tenemos una serie de cuadraditos negros, que estos cuadraditos negros, que también los podemos ubicar en las esquinas y en los puntos medios de cada paño, ¿de acuerdo? Si os fijáis, ¿veis? Cuadraditos negros. Estos cuadraditos negros son imanes. Lo que vemos en zona 5, que pone tipo de cambio y que pone grip, nos identifica las caras del objeto. Mirad, para Tailloop, un objeto es una caja de zapatos, que tiene su cara inferior, veis que se identifica en verde, bien, cara superior, ¿veis? Cara inferior, cara superior. Frontal, es el lateral, parte trasera, izquierda y derecha. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener claro qué parte del objeto vamos a utilizar como imán, como soporte con el que va a tocar el resto de la estancia. En este caso el suelo, ¿no? Vamos a poner el plato de ducha sobre el suelo. Entonces selecciono el paño, el lado inferior del objeto. Ahora voy a buscar qué puntito, qué imán del objeto me interesa tomar como referencia para colocarlo. Yo podría colocar este objeto de forma manual, ¿veis? Podría colocarlo de forma manual, ahí lo tendríamos, o puedo utilizar los imanes. Una vez que yo he seleccionado la cara, he seleccionado el punto que quiero, me coloco con el ratón encima del punto que quiero hacer de imán y simplemente hago clic. Y ya tengo colocado mi objeto. Es la forma más fácil de colocar objetos. Mirad, el colocar objetos, el rotarlos, el tener claro esta parte es fácilmente un 50 o un 60% del tiempo que tardamos en desarrollar un proyecto. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Vamos a poner la mampara, pero esta mampara, como veis, no es del tamaño que nosotros queremos, porque esta mampara es más pequeña que el 80 por un 80 que nosotros le hemos dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Modificar el objeto. Me meto en sus propiedades, aquí en el botoncito que tenemos aquí abajo de modificar objeto, y simplemente lo cambio y le digo, el ancho, que es la profundidad, el eje en morado, esto tiene que ser 80. Y el largo, en azul, vamos a hacer 180 y aceptamos. Y ahora ya sí, utilizo el imán y lo coloco. ¿De acuerdo? Voy a poner el plato, el mueble. Lo roto, selecciono la cara posterior, punto inferior en el medio y simplemente lo coloco ahí. Y ya lo ponemos en el punto que queramos. Simplemente esto es, tener en cuenta que esto es una simulación que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Esto lo haríamos evidentemente con las medidas reales, sabiendo dónde lo ponemos, en qué punto nos ha indicado el profesional que tiene que ir, el desagüe que tiene que ir tal, y lo que vamos a ir haciendo es simplemente ir colocando los objetos. ¿Vale? Aquí vamos a subir, sabemos que la encimera va a 85, con lo cual la base del lavabo, del grifo, la vamos a poner a 85 y ahora lo colocamos en su punto exacto. ¿Vale? Un poquito más, ahí, y un poquito más. Ahí, y ahí. Bien. Continuamos. Sanitario.
hacemos lo mismo. Selecciono la cara posterior, el punto central, lo roto porque va a ir en esta pared y lo coloco en su sitio correcto. Nosotros aquí podemos mover el objeto. Imaginemos que el instalador nos ha dicho que está, el desagüe está justo a 50 centímetros de la esquina derecha. Pues simplemente lo que hacemos es desplazarlo con respecto al eje azul, al punto en el que nos haya combinado. Bien, o sea, tener en cuenta que siempre podemos ir instalando y haciendo las modificaciones, o sea, colocando las cosas con precisión, ¿no? Incluso con 2 decimales. ¿Qué haríamos ahora? Seguir descargando los objetos. Vamos a coger en favoritos, la lista que yo tengo de favoritos, porque voy a ir descargando, pues ya son objetos de complemento que yo quiero utilizar en el proyecto, ¿de acuerdo? Porque a mí lo que me interesa, como os he comentado, es que voy a vender los azulejos. El resto lo voy a utilizar de complemento, simplemente. Voy a poner un plato de... Voy a poner un grifo de ducha, por ejemplo, voy a descargar este, con rociador, voy a descargar un punto lumínico, luego veremos cómo colocar los puntos lumínicos. Voy a descargarme la puerta, necesito encontrar, bueno, y un portarrollos, vamos a descargarnos, y una puerta, ¿vale? Y lo vamos a colocar. Simplemente sigo haciendo el mismo proceso que he hecho antes, arrastro suelto, giro la puerta para colocarla en el espacio en el que tiene que estar, selecciono el punto del imán que necesito y, importante, adapto la medida de este modelo 3D a la medida que yo tengo de hueco de puerta, es decir, 87,5 por 206. Aceptamos y colocamos. Ya lo tenemos puesto. Vamos a poner el portarrollos. Y bueno, un par de detalles más y ya no incluimos más cosas porque realmente me interesa que veamos ahora cómo colocar los objetos, etc. Vamos a ver, no se me ha ido. Esto es. Vamos a quitar este. Y este lo colocamos. Hacemos clic en el imán y lo colocamos en su sitio. Bien, o sea, como veis es simplemente ir colocando. Quizá la parte más compleja de trabajar con este tipo de aplicaciones sea... Oye, he desplazado sin darme cuenta la mampara, ahora la rectificamos. Con este tipo de aplicación, quizá la parte más compleja sea el manejar el ratón. Mirad, es importante tener claro que los objetos, o sea, la mejor forma de manejar el ratón en esta aplicación es el botón derecho. Perdón, el botón izquierdo nos va a permitir modificar la vista, ¿de acuerdo? Nos va a permitir mover, colocar los objetos, utilizarlo como imán, etcétera. El botón derecho, si no lo suelto, lo que me permite es mover la cabeza, mover la cámara arriba, abajo, izquierda, derecha. Y la ruleta del ratón me sirve de zoom, ¿de acuerdo? Vamos a volver a colocar la mampara, que veis que la había quitado de su sitio. Cojo su imán y simplemente lo coloco. Ahí lo tenemos. Bien, visto más o menos cómo colocar objetos, ya os digo, es una presentación muy rápida, tiene mucho detalle el cómo hacerlo, pero sí quiero que vierais la velocidad con la que podemos trabajar habitualmente. Nos vamos a la parte de colocar azulejos. Hoy vamos a utilizar para el proyecto unos azulejos de Vives. Os voy a enseñar la serie para que la veáis. Son un modelo de Vives. Estoy en la página web ahora, simplemente busco por fábrica, Vives. El filtro que utilizamos en la página web es el mismo que utilizamos en el programa de diseño. Bien. Y la serie es la serie Lambda. Vamos a ver, Lambda, aquí la tenemos. Mirad, cuando una serie, Vives es una de las fábricas que nos proporciona más de una imagen por cada azulejo. Bien, de esta forma, cuando nosotros aplicamos el azulejo y lo colocamos, el efecto de estonificado es mucho mejor. Mirad, si yo hago clic aquí y entro en este modelo, que es uno de los que vamos a descargar, veis que tenemos una flechita y, si no, automáticamente la aplicación va pasando las distintas pantallas o las distintas imágenes que nos ha mandado el fabricante para este modelo. ¿Vale? Incluso tenemos el número de piezas por caja, el número del packaging, el cubicaje de la caja, distribuidores cercanos a donde nos estamos conectando, incluso si hubiera ya algún proyecto hecho con este modelo, nos aparecería aquí abajo el proyecto. Bien, entonces,
Simplemente lo que quería mostraros es que vamos a utilizar un producto que tiene un destonificado que nos va a permitir jugar. ¿Cómo hacemos la búsqueda? Igual que hemos hecho con el azulejo, perdón, con el objeto, buscamos primero por el fábrica, seleccionamos la fábrica, buscamos por la serie y vamos filtrando. Veis que Vives ahora mismo tiene 1165 modelos. Al filtrar por la serie lambda ya nos quedamos con 15 azulejos. Vamos a descargarnos para el proyecto. Lambda cemento de 30 a 60, el lambda blanco de 30 a 60, veis que según hago clic se nos va descargando y nos va apareciendo en la zona 4. Vamos a descargar pavimento lambda blanco 60 a 60 y vamos a descargar el mosaico lambda cemento. ¿De acuerdo? Ahora mismo ya tendríamos todos nuestros azulejos descargados en el proyecto. Cuando nosotros descargamos azulejos u objetos 3D, no significa que los descarguemos en el disco duro y que nuestro disco duro se llene, no. Se descargan en el proyecto y cuando se guardan comprimidos, ¿vale? Para que no nos ocupe espacio en el disco duro y no desaprovechemos el espacio del equipo. Mirad, todos los objetos que nos vengan con, veis aquí unas capitas en azul, como 3 capas, esto nos indica que ese objeto tiene más de una imagen por modelo, ¿vale? Si no tuviéramos este símbolo, significaría que solamente tenemos una imagen. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a poner el suelo, arrastro, suelto. ¿Veis que ya tengo colocado en el suelo el material? Puedo destonificarlo. Botón de aquí arriba a la derecha y que cambie la colocación del material. Simplemente haciendo clic en ello. Puedo cambiarle el color de junta. Perdón. Abro las opciones de la junta y aquí tenéis una serie de paletas de Mapei, Keracorte, CDP, Puma, etc. Entonces, para este vamos a utilizar la 110. Siempre que tengamos marcado este puntero de arriba, el de usar configuraciones globales, cada vez que cambiemos el color o que cada vez que cambiemos el espesor de la junta, si es de 2 milímetros, de 3, de 4, se lo cambiamos a todo el proyecto completo. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Aquí vamos a dejar como general el 110. Aceptamos, veis que nos ha cambiado ya el color de junta. Bien, y ya una vez que hemos colocado todo, aceptamos. Ya lo tenemos colocado, el pavimento. Vamos a empezar a colocar los azulejos de las paredes, los revestimientos. Seleccionamos la pared de la puerta. Veis que habíamos creado una zona en la que íbamos a poner la ducha. Veis que cuando yo hago clic en las líneas, identifica la zona en negro. ¿Vale? Entonces aquí arrastro y suelto. Siempre por defecto coloca el inicio de la colocación en el lateral izquierdo abajo. Siempre, por defecto. ¿Vale? Entonces, una vez que ya lo tenemos puesto, voy a quitar, esto que habéis rayado son las estructuras que tocan la pared y como si fuera para que tengamos claro dónde está la puerta, dónde está la mampara, etc. Yo lo voy a quitar, aquí arriba podéis ocultarlo, ¿no? La vista fantasma de los objetos, para que lo veamos más cómodo. Una vez que yo lo he puesto, yo puedo empezar colocando de uno en uno o filas o lo que queramos. Si queremos cubrir todo el paño, simplemente tenemos aquí en zona 4, expandir horizontalmente tanto izquierda como derecha y llenar el área de columnas, marcamos, ¿veis? Ya nos lo ha expandido. Y expandir verticalmente tanto arriba como hacia abajo y llenar el área de líneas. Ya lo tenemos. Y vamos a cambiarle la junta. En este caso vamos a utilizar un color más oscuro. Lo que hago primero que es desactivar, usar configuraciones globales, porque lo que quiero es trabajar solamente en este cachito, en este paño. Y voy a coger el 112 de Mapei. ¿Veis? Ya he cambiado la junta. Acepto. Y voy a hacer lo mismo en este punto. Mirad, ahora, claro, la colocación os he comentado antes que siempre es abajo a la izquierda. Entonces tenemos que decirle dónde empezar a colocar este material, en qué punto. Para ello, con el botón izquierdo cogemos el conector azul de la esquina y lo llevamos al imán. Vamos a acercarnos un poco y lo veamos mejor. Lo llevamos al imán que nos interese, en este caso, aquí, ¿no? Y lo ponemos. Cambiamos el color de junta y seguimos trabajando. Vamos a hacer lo mismo con este. Colocamos en el imán, cambiamos el color de junta y seguimos. Y vamos a aplicar ahora el azulejo de base al resto, a la parte que está junto con la puerta. Aquí vamos a colocar el lambda blanco, 30-60. Vamos a colocar el punto de origen aquí
Y vamos a girarlo porque así lo tendríamos en vertical y nosotros lo queremos poner en horizontal. ¿Cómo lo giramos? Simplemente en uno de los conectores laterales lo giramos para ponerlo cambiado. Entonces, en este caso lo que haremos es cambiarlo hacia acá. Y veis que, voy a desactivar esto para que lo veáis bien. Vamos a ver si lo podemos ver. Ahí. Tenemos, bueno, que con la junta se ve bastante bien. Tenemos el azulejo ya puesto en horizontal. ¿De acuerdo? Vamos a colocar bien el paño. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Marcamos y como queremos cubrir toda la zona, perdón, porque no sé por qué se me está bloqueando el equipo. Dame un segundito. Me parece que se me ha bloqueado la aplicación. Dame un segundito que lo rectificamos y cargamos el proyecto desde cero otra vez. Lo hacemos, no, lo cargamos ya con la aplicación. Vale. Arrancamos de nuevo y os muestro ahora cómo iría quedando con los azulejos ya colocados. O sea, realmente lo que quiero que veamos en... Un segundo, introduzcamos la contraseña y vamos a abrir el proyecto ya configurado. Y así ya vemos cómo nos queda todo el azulejo instalado. Mirad. En este proyecto ya tenemos todo el material instalado. Veis que lo que hemos ido haciendo es vamos a desactivar, ir cubriendo las distintas partes. Habíamos definido este espacio para colocar el mosaico. Habíamos definido la parte de ducha de 80 para colocar el mosaico. Y veis que en el azulejo base, vamos a colocar el azulejo, el base estándar, ¿no? El de 30 por 60. Aquí lo hemos complicado un poquito más. Hemos hecho una zona en la que vamos a poner el mosaico y luego hemos hecho distintas filas con un azulejo blanco, cemento, etc. Y en la zona de la parte de izquierda de la puerta, igual, hemos puesto todo en blanco. ¿Veis lo que os comentaba de las piezas, las fábricas que nos envían los distintos azulejos con muchas imágenes para poder colocarlos? El efecto es mucho más bonito, queda mucho mejor. Bien, una vez que yo he colocado todos los azulejos, simplemente, no voy a entretenerme mucho más porque vamos muy justitos de tiempo y yo quiero que veamos también la parte del render. Simplemente nos iríamos al sexto punto, que es el renderizado. Mirad, aquí podéis crear tantas cámaras como vosotros queráis. Es decir, podemos hacer cámaras fijas, como esta, por ejemplo, tomar una foto, podemos hacer una foto, tomar otra foto, una foto desde arriba, o incluso crear cámaras nuevas. No sé, por ejemplo, podemos crear otra en la que se vea la parte de la puerta vista desde el sanitario, por ejemplo. Bueno, simplemente, o sea, tantas cámaras como nosotros queramos hacer. Bien, podemos hacer cámaras de foto fija o podemos hacer cámaras en 360 para luego poderlas ver con gafas de realidad virtual. Mirad, cuando nosotros configuramos el proyecto, una vez que hemos creado la cámara, nos vamos a las propiedades de la cámara, a modificar las propiedades de la cámara y aquí podemos decirle el nombre. Podemos decirle si queremos una foto fija, tendremos que decir una perspectiva y si queremos una foto panorámica, seleccionaremos la opción panorama. Bien, podemos jugar, por defecto nos lo va a poner en perspectiva en 16:9 el formato de la cámara y si ponemos panorámica nos lo va a poner en 2:1. Pero esto lo podemos modificar nosotros también, o sea, tenemos margen para poder crear la imagen que queramos. Tamaño de imagen. Aquí vais a partir desde un tamaño pequeño, un medio web, que son 600 por 337 píxeles, muy buenos si tenemos que publicar en Internet, si tenemos en nuestra página de la web, queremos subir los proyectos, etcétera. Un tamaño medio interesante para cuando trabajamos en exposición y le vamos a mostrar a nuestro cliente en el momento una imagen renderizada, es un medio web, que son 1000 píxeles por 562. Tener en cuenta que cuanto mayor sea el tamaño de la imagen,
más tiempo vamos a tardar en renderizarlo. O sea, a la hora de renderizar la imagen, de sacar la foto bonita, por decirlo de alguna forma, gran parte de aquí va a influir mucho. Si el azulejo son brillo o mate, evidentemente si son brillo necesitamos mucho más proceso para calcular los reflejos, las refracciones, dónde se refleja, dónde no, qué tiene que reflejar, etcétera. El azulejo mate se tarda bastante menos. Influye mucho también el tamaño que tenga el proyecto, lógicamente. Influye mucho el número de puntos lumínicos que tenga, qué objetos generan luz, cuáles no. Tener en cuenta esto a la hora de crear. Y por último, que esto sí es fundamental, el ordenador que tengamos. Evidentemente, un ordenador con prestaciones altas es mucho más rápido que un ordenador con prestaciones no tan altas. De todas maneras, tener en cuenta, yo siempre digo la misma gracia, pero es que es así. Madrid-Sevilla tiene un tiempo en un coche normal. Si te compras un Ferrari, evidentemente va más rápido, pero no va volando. Claro, ¿entendéis, no? O sea, un tiempo necesitamos para crearlo. Importante, entonces. Si queremos, para estar en exposición y crear un proyecto en el momento, yo os recomiendo un medio web. Si vamos a publicarlo o vamos a ya dárselo al cliente, oye, pues mira, entra aquí, te mando la imagen, etcétera, etcétera. Un Full HD, ya son 1920 por 1080, ya la calidad va variando. Y de ahí vamos a un 4K, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta un formato de 7000 píxeles por 7000 píxeles. Bien. Una vez que yo he creado ya mis cámaras perspectiva, lo que haría sería hacer clic en render. Y aquí vamos a poder configurar. Desde la calidad del renderizado, que vamos a partir desde un muy bajo, ¿vale?, a un extremo. Mirad, yo os recomiendo que si estamos haciendo un proyecto rápido, un proyecto, juguéis siempre con las calidades que vayan entre medio y alto, ¿vale?, en este margen de aquí. De hecho, la mayoría de nuestros clientes no van a apreciar nítidamente la diferencia entre un medio y un alto, pero la diferencia entre una cosa y otra puede suponer un 30% más de tiempo de renderizado, ¿vale? Que podemos ir desde proyectos que tarden 2 minutos a proyectos que tarden 20. ¿Vale? Luego, podremos modificar la intensidad de la luz solar, es decir, la luz que nos entra por la ventana, por todo lo que sean puntos lumínicos que hayamos puesto de exterior. Aquí podemos darle más o menos luz. Bien, podemos poner una imagen de fondo que se vea desde la ventana. Podemos, simplemente haciendo clic, nos vamos al servidor de Taillook y allí tenemos una serie de imágenes ya preconfiguradas. Incluso como usuarios profesionales podéis subir vuestras propias imágenes de fondo y utilizarlas en los proyectos. Y por último, decirle qué cámaras quiero renderizar. Puedo renderizar todas a la vez, puedo renderizar la 1 solo, la 1 y la 4, yo qué sé, las cámaras que queráis. Vamos a hacer la prueba para que veáis con una cámara. Y hecho esto, aceptamos. A partir de aquí ya hemos terminado de instalar todos los objetos y simplemente aceptamos. Y ya dejamos al ordenador trabajar. Ya, digamos, hemos terminado nuestro trabajo. Aquí lo que hace la aplicación es exportar la geometría, calcular la iluminación, qué objetos dan iluminación, cuáles tienen reflejo, cuáles no, etcétera. Y en función de eso, prepara la aplicación para generar una imagen final, un render fotorrealista, lo más fotorrealista posible. Lo digo, en función del tiempo que nosotros hayamos dicho. ¿De acuerdo? Mientras tanto, voy a iros enseñando, por último, la última pestaña. Esto lo podemos dejar aquí trabajando, se quedaría aquí trabajando, y nos vamos a precios y cantidades. Aquí lo que nos va a generar es un informe en el que yo puedo decirle qué quiero que muestre, qué no quiero que muestre. Aquí puedo sacar un informe de 2 páginas o sacar un informe de 40 páginas. ¿Vale? Que nos incluirá los materiales, tanto azulejos como sanitarios, etcétera, etcétera, que hemos utilizado. Podemos incluso añadir nuestras propias líneas, transporte, etcétera, etcétera, y podemos valorarlo. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, voy a darle valores. Evidentemente, estos valores son irreales completamente. Vamos a darle 10 euros a cada pieza, a cada metro. Esto, ya os digo, son valores completamente irreales. Simplemente es para que veáis un poco la idea. Entonces, estamos diciendo que la unidad de medida es el metro cuadrado, el precio unitario 10 euros el metro, cantidad que estamos consumiendo según la colocación que le hemos dicho nosotros. Esto tenéis que tenerlo siempre presente.
La cantidad es según el diseño que hemos creado para esa estancia. Nos da el precio parcial, el número de piezas por caja, formatos. Aquí podríamos meter metros cuadrados por caja. Si queremos meterlo, lo podemos meter el valor, simplemente pues 1,26, por ejemplo. Uy, perdón. ¿Vale? Nos diría cuántas cajas tenemos que tener. Nos dice qué material utiliza. Utiliza un 10% de sobrante, de margen. Nos dice cuántas piezas de revestimiento enteros utilizan, etcétera, etcétera. Y una vez que he configurado todo esto, aquí arriba en los botones simplemente le digo, vamos a exportarlo a un PDF. Y a partir de aquí es configurarlo. ¿Quiero que salga la portada o no quiero? El encabezado, pie de página, etcétera. El nombre que le vamos a dar, el nombre del cliente, una descripción del proyecto. Si la orientación es vertical o horizontal. Vamos a continuar. Vistas de cámara, que quiero que saque. Vale, quiero ver las cámaras que he renderizado. Puedo sacar pequeños planos de la superficie. No son documentos arquitectónicamente válidos, pero sí nos van a permitir mostrarle al cliente o mostrarle al instalador lo que queremos, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí alguno. Precios de azulejos y cantidades, por ejemplo, ¿no? De los precios de los azulejos. Pero no quiero sacar de los objetos, solamente de los azulejos. Puedo decirle que en una página me venga una cámara, 2 cámaras, 4. Vamos a decirle 3, por poner. Le puedo decir qué cámaras quiero mostrar. La 360 no, quiero mostrar las otras 3 cámaras. Puedo indicarle en los planos si quiero líneas de borde, no los quiero, color del azulejo, color de la junta, etcétera. Como os decía, toda esta la configuración de esto es terriblemente compleja. Al final podemos generar un informe de 45 páginas o de 3. Entonces aquí, por ejemplo, en el suelo vamos a dejar el suelo y una de las paredes. Y el resto las vamos a quitar para que no salgan en el... Vamos a dejar esta también, que lo veamos. Podemos decirle qué queremos que se muestre. Oye, no quiero que se vea el fabricante, por ejemplo. Entonces quito el fabricante. Entonces el fabricante ya no se va a mostrar. Y quiero que se vea el formato. Y quiero que el formato se vea después del nombre. Le digo, ¿qué azulejos quiero mostrar? El suelo y el mosaico. Y por último ya finalizamos. Guardamos el PDF, le ponemos el nombre que queramos, .pdf, y nos lo genera. Tarda dos segundos. Mientras tanto veis que ya se va creando nuestro renderizado. Bien. La idea final es llegar a obtener un resultado como este. Esta es un poco la idea, ¿no? Que el cliente vea lo que está comprando, que el cliente tenga claro lo que está a punto de adquirir y tome la decisión de la compra en función de lo que le estamos enseñando. Mirad, este es el informe que nos crea. El cliente, el nombre del proyecto, las imágenes, que le hemos dicho en 3 imágenes por hoja, nos saca un pie de página donde tenemos toda la información nuestra, evidentemente. Nos saca también un pequeño plano, lo que os decía, con medidas, etcétera, colocaciones, incluso modelos que estamos utilizando en este paño y la junta y el color, con la posibilidad incluso de poder escribir comentarios. ¿Veis? Este es otro de los paños, el paño que teníamos de la ventana y la parte corta de la ducha. O el del mueble del lavabo. Veis que aquí tenemos los tres modelos y vemos los 2 colores de junta. Y por último nos saca el informe. Recordáis que hemos quitado el fabricante, no lo tenemos, y hemos añadido el formato, aquí lo tenemos, y nos da la valoración. ¿Bien? Todo esto, ya os digo, lo podemos complicar tanto como queramos. No hay problema en eso. Por último, una vez que yo he terminado de renderizar el proyecto, si yo quiero ver las imágenes, las puedo guardar. Como os he enseñado aquí, yo tengo las imágenes guardadas. Al tener la licencia profesional nos permite guardar las imágenes, los JPG, ¿bien? O puedo visualizarlo desde la página web de Taillook. Desde la página web de Taillook, todos los usuarios profesionales tenemos al principio, tenemos nuestra área personal. Entramos en nuestra área personal, aquí a la derecha el botón entrar. ¿Cómo entramos? Igual que hemos entrado en el programa. Escribimos nuestro usuario, que es el email, y escribimos nuestra contraseña. Y entramos. Esta es nuestra área personal. Yo aquí puedo definir
mi teléfono de contacto, mis datos, mi logotipo, etcétera, etcétera. Me voy a mis diseños. Y veis que ya aquí tengo los 121 resultados, todos los diseños que yo tengo publicados. Publicados, ¿eh? Luego están los que no quiero publicar o los que están pendientes de publicación. Y veo el que estamos haciendo hoy. Veis que se identifica con un logo, un símbolo de 360. Esto significa, veis, este otro, por ejemplo, no lo tiene. Esto significa que este proyecto, aparte de las imágenes fijas, tiene una imagen en 360. ¿Vale? Hacemos clic en él y entramos en la página específica del proyecto, donde tendréis el 360 y las imágenes que nosotros hayamos creado. Aquí, además, que tenemos, aparte de la información, esto es lo que ve, si yo publico el proyecto para que cualquier usuario de la página web de Taillook lo vea, esta es la información que ellos van a ver, con lo cual tienen acceso a mis datos de contacto, pueden contactar conmigo, etcétera, etcétera. Pueden ver los modelos de azulejo que he utilizado en este proyecto, pueden ver los objetos que he utilizado en este proyecto y otros proyectos que yo he creado. Bien, esto no es más que publicidad. Esto debemos usarlo como herramienta de prescripción, ¿no? Para que el usuario particular, que realmente es el 60% de los usuarios que entran en nuestra página web, nos vean y puedan contactar con nosotros para comprarnos material, para que le generemos diseños, etcétera, etcétera. ¿Cómo visualizo los proyectos 360? Simplemente hago clic en 360 y la página web de Taillook ya tiene el visualizador incorporado. ¿Veis? Esta es una visualización. Simplemente lo que hago es moverlo con el ratón. Puedo mover la pantalla. Si esto, en lugar de abrirlo con la pantalla del ordenador, como lo estoy abriendo ahora, lo abro con un móvil, con un smartphone, aquí arriba nos aparecerá este botón, que solo funciona, como bien pone ahí, el modo VR solo funciona con smartphone, y nos va a permitir partir la pantalla en dos y colocarlo en unas gafas de realidad virtual, que se pueden comprar en cualquier sitio y son realmente muy económicas, no tiene nada, y podemos visualizar estos proyectos en realidad virtual. Si queréis probarlo, simplemente entrar en Taillook, si tenéis las gafas y podéis verlo. Entráis en Taillook, perdón. Entramos en Taillook. Aquí lo tenemos. Y simplemente os vais a la sección de proyectos y aquí tenéis proyectos 360. Estos son proyectos creados por usuarios profesionales de Taillook que han publicado. Aquí podéis encontrar todo tipo de proyectos, muy buenos, muy malos, bueno, lo que sea, ¿no? Pero aquí podéis verlos y visualizarlos con cualquier gafa, ¿de acuerdo? Con estas gafas de realidad virtual. No tenemos mucho tiempo ya más. Os agradezco, voy a ir para el render, os agradezco a todos la asistencia al seminario, espero que os haya sido útil, ha sido muy rápido, un poquito accidentada porque se nos ha bloqueado el ordenador, pero bueno, espero que os haya servido para tener una idea general de lo que es la aplicación. Ya os digo, iremos haciendo seminarios. El siguiente creo que es en febrero y lo vamos a enfocar a obtener renders. Eso ya es un seminario un poco más avanzado. Es ya para tener un poquito de práctica. Aunque no tengamos práctica, os recomiendo que lo veáis porque se van a enseñar cosas interesantes que os pueden servir. Aunque estemos empezando, cualquier formación siempre es positiva. ¿De acuerdo? Entonces, nada más por mi parte. Simplemente os voy a dejar mis datos de contacto para cualquier duda. No somos... Uy, perdonadme. Somos muchos, no hemos tenido... Ahora estáis mucha gente en la exposición. Es difícil el poder contestar esas preguntas, por lo tanto, cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, aquí tenéis nuestros correos. contact@taillook.com es el correo general. Y luego, si queréis poneros en contacto con nosotros directamente, a mi correo directo es alberto@taillook.com o al correo que tenemos general también aquí en España, que es clientes@taillook.com. Y aquí debajo tenéis pues nuestros teléfonos. ¿De acuerdo? Sin más, os vuelvo a decir muchas gracias por vuestra participación. Un saludo.